Hola a todos, espero que estén bien. Les doy la bienvenida a este curso sobre Excel avanzado. Mi nombre es Stephanie Villarreal y los estaré acompañando a lo largo de las próximas semanas. El objetivo de este video inicial es introducirlos o presentarles a Excel y así poder partir todos desde un mismo punto. ¿Qué estaremos viendo? Pues bueno, básicamente qué es, cuáles son sus funcionalidades o sus ventajas, cómo luce, es decir, estaremos estudiando un poco la anatomía de este libro, de las pantallas iniciales que vemos. Y bueno, también estaremos trabajando o tocaremos el tema de los atajos de teclado para Excel. Excel comenzó siendo una aplicación que pretendía reemplazar a la calculadora de toda la vida. Y si nos damos cuenta, pues a medida que ha pasado el tiempo y con las diferentes actualizaciones que han surgido, pues ha evolucionado a pasos agigantados. Y ahora, además de ser una hoja de cálculo, pues nos permite realizar múltiples tareas. Entre sus principales ventajas o sus principales funcionalidades, pues está solucionar múltiples problemas, analizar datos de una forma sencilla, rápida y objetiva, sin importar su complejidad, ya que Excel es capaz de convertir datos, estadísticas, cálculos, textos o archivos ya existentes en valiosos reportes fáciles de comprender, usando herramientas como las tablas dinámicas, como los gráficos dinámicos, entre otras cosas que aprenderemos en este curso. Gracias a esto, pues nos permite también optimizar la labor diaria, reduciendo así el tiempo de trabajo que nosotros enfocábamos en una sola situación. Ahora bien, vamos a fijarnos en la pantalla inicial de Excel para conocer un poco cómo luce o bueno, cuál es su anatomía. Esta pantalla inicial la vamos a dividir, o yo preferí dividirla como en tres grandes grupos. La primera, pues la barra de opciones o la barra de menú. La segunda, barra de fórmulas. Y la tercera gran parte, pues la hoja de trabajo. Bueno, la barra de menú o la barra de opciones, pues es esta que encontramos debajo del disquete o el icono de guardar. Vemos que tenemos varios menús que nos van a permitir trabajar en nuestra hoja de datos. Por ejemplo, tenemos inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista y si lo tenemos activo, pues desarrollador. Y estos menús, si nos vamos a insertar, vemos que tienen submenús, por ejemplo, tablas, complementos, gráficos, paseos, minigráficos, filtros y vínculos. Estas subcategorías pues son una serie de elementos que forman parte de cada menú y dependiendo de la barra seleccionada nos va a presentar esta serie de opciones de acuerdo a su propósito. Si nos vamos acá en gráficos, vemos que a la vez tenemos como varias opciones de gráficos. Tenemos los recomendados, los gráficos de barras, de líneas, los gráficos circulares o de tortas y de anillos, entre otros. El segundo grupo disponible en nuestra hoja de trabajo pues es la barra de fórmula. Esta barra nos muestra la información a medida que va siendo ingresada o la información ya ingresada en las diferentes celdas activas. De igual forma nos permite insertar fórmulas o funciones para el manejo de los datos. Es importante señalar que todas las fórmulas de Excel deben comenzar siempre con el signo de igual. Y estas van seguido de constantes, de variables y de operadores de cálculo. Cuando hablo de constantes, pues me refiero a los valores numéricos o a los valores de texto. Con las variables son referencias a celdas o a rangos de celdas. Y los operadores de cálculo no son más que el signo de suma, resta, multiplicación, división, etc. A las fórmulas de Excel, como lo comenté, podemos agregarle funciones. ¿Qué es una función? Bueno, es una fórmula predefinida que realiza cálculos automáticos utilizando valores específicos en un orden particular. Para esto vamos a cambiar de hoja
Y si nos vamos al menú fórmulas, vemos que contamos con un submenú llamado biblioteca de funciones. Tenemos funciones financieras, matemáticas, lógicas, de búsqueda y referencia y muchas más. Para usar estas funciones lo podemos hacer de 4 formas diferentes. La primera, desde el submenú que ya vimos, escogemos una categoría, por ejemplo matemáticas y trigonométricas, y buscamos la función suma, que es una de las más básicas. Vemos que Excel por defecto nos selecciona un rango de celda que la sume nosotros queremos sumar. Esto claramente lo podemos cambiar haciendo clic en este cuadrito. Por los momentos vamos a dejarlo así y le damos clic en aceptar. Ahora, la segunda forma es desde este botón con el símbolo de función que tenemos acá disponible del lado izquierdo de nuestra barra de fórmulas. Al hacer clic vemos que se nos despliega un cuadro de diálogo y desde aquí podemos escoger qué función usar. También divide las funciones por las categorías que ya habíamos visto anteriormente. La tercera forma es desde la barra de fórmula, escribiendo manualmente la función y seleccionando los valores a usar. Por ejemplo, vamos a sumar en este caso la columna correspondiente a las ventas del 2019. Y la cuarta y última forma es directamente desde la celda activa. Insertamos el signo igual y escribimos la palabra suma. Seleccionamos el rango o las celdas que vamos a usar para realizar nuestro cálculo. Ahora, varias funciones, dependiendo de su complejidad, requieren de varios argumentos obligatorios. Es importante saber cómo separar dichos argumentos según sea el caso. Por ejemplo, vamos a usar la función contar.si. Contar.si lo que nos permite es contar aquellos datos que cumplan con una determinada condición. Vemos que esta función tiene 2 argumentos, el rango y el criterio, es decir, el rango donde va a contar dadas las condiciones. Serían todas estas que son nuestras ventas. En mi caso, la versión de Excel que estoy usando me pide que para separar los argumentos use punto y coma. Ustedes deben estar atentos ya que esto suele cambiar dependiendo de la versión que se tenga Excel, es decir, si está en español o está en inglés. Y suele ser un error común al momento de crear las fórmulas que no nos damos cuenta de este detalle. Puede ser punto y coma o puede ser coma, como ya comenté. Ahora, lo colocamos y vamos con el criterio. Por ejemplo, diré que me cuente solamente aquellas ventas inferiores a 4 millones. Como este dato va a ser una constante, pues lo coloco entre comillas. Otra cosa a tener en cuenta al momento de crear fórmulas es la jerarquía de las operaciones. Es decir, en algunos casos el orden en el que se ejecuta el cálculo puede afectar el resultado. Excel, por lo general, realiza los cálculos dentro de las fórmulas de izquierda a derecha, según el orden específico y la prioridad de cada operador de fórmula. Por ejemplo, el símbolo de multiplicación y división es una jerarquía mayor que los símbolos de suma o resta, por ejemplo. Pero ¿qué pasaría en el caso de que insertemos, o en el caso en el que insertemos 2 operadores que sean de la misma jerarquía? Por ejemplo, que hacemos la multiplicación y la división en la misma fórmula. Pues vamos a ver, insertamos, por ejemplo, igual 5 entre 2 más por 3 y veremos que el resultado es 7.5. Porque Excel nos está tomando los valores de izquierda a derecha, es decir, primero nos divide 5 entre 2 y el resultado de esta operación nos la multiplica por 3. Pero si cambiamos el orden de los operadores, es decir, 5 por 2 entre 3, vemos que nos arroja un resultado diferente. Nuestro tercer grupo dentro de la pantalla de Excel es la hoja de trabajo, también conocida como hoja de cálculo. Esta es la pantalla principal compuesta por una matriz de 2 dimensiones, columnas y filas
cuyas intersecciones forman pequeños recuadros que conocemos como celdas. Cada una de estas celdas tiene una dirección única que viene siendo algo así como su nombre, y este nombre o esta dirección está compuesta por una letra que hace referencia a la columna donde está posicionada y un número que hace referencia a la fila a la que pertenece. Por ejemplo, esta celda donde realizamos la sumatoria de las ventas del año 2019 es la celda F13. El nombre lo podemos ver en este cuadrito disponible debajo de la barra menú. Desde aquí, desde este cuadrito, también podemos modificar el nombre de nuestra celda. Por ejemplo, usaremos la palabra ventas. Este nombre nos va a servir como referencia a la celda. Acá podemos escribir, en otra celda, igual ventas, y si presionamos Enter, pues nos traerá el valor disponible en dicha celda. ¿Qué podemos hacer con las celdas? Bueno, una de las cosas más importantes para nosotros será modificar el formato de la celda y cómo presentamos nuestros datos. Lo podemos hacer desde el menú Inicio, submenú Números, hacemos clic acá como en esta flechita y se nos despliega este cuadro de diálogo. Vemos que podemos escoger el formato para los valores, así como la alineación, fuente o los bordes de las celdas. A este cuadro de diálogo también llegamos desde la celda directamente, es decir, nos situamos en la celda, hacemos clic derecho con el mouse y vemos la opción formato de celda. Vamos a cambiar, por ejemplo, nuestras ventas a formato moneda y aceptamos. Ahora, vamos a trabajar con las referencias de celda. Una referencia le indica a Excel dónde buscar los valores que se desean utilizar dentro de una fórmula. Y hay dos tipos de referencias, las referencias relativas y las referencias absolutas. Las relativas guardan una relación con la columna y la fila donde se encuentran. Es decir, al momento de copiar una celda con referencia relativa a otro lugar de la hoja, Excel ajustará automáticamente su columna y su fila. Mientras que las referencias absolutas no cambian cuando se copia a otra celda. Para crear una referencia absoluta debemos colocar el signo de dólar antes de la referencia que no queremos que cambie. Es decir, si no queremos que cambie la referencia de la columna, la colocamos antes de la letra. Si no queremos que cambie la referencia de la fila, la colocamos antes del número. Si no queremos que cambie ningún tipo de referencia, es decir, que sea solamente esa celda, pues debemos colocar el signo de dólar tanto con la letra como con el número. Veámoslos con un ejemplo. Vamos a copiar la celda G4 y la pegaremos en la casilla G5. Vemos que se copia la fórmula, pero que los valores o las referencias a celdas cambiaron. Es decir, ahora está sumando el rango de las celdas B5 a F5, correspondiente a las ventas de la línea de maíz. Si nosotros quisiéramos pegar en cualquier otro sitio de esta hoja el total de ventas para esta línea de galletas en particular, es decir, las de maíz, entonces debemos crear una referencia absoluta. Vamos a colocarle el símbolo de dólar tanto a la columna como a la fila. Una vez listo, procedemos a copiar y pegar y vemos cómo se mantiene la referencia en la función usada. Una herramienta que tenemos disponible en Excel que nos permite reducir el tiempo que usamos en tareas repetitivas es el controlador de relleno. Esto nos permite llenar o rellenar rangos de celda de forma rápida. Lo que debemos hacer es situarnos en la celda que queremos usar como base para rellenar las celdas adicionales. Es decir, nos situamos en esta celda y en la esquina inferior derecha vemos que hay como una especie de cuadrito. Ese cuadrito lo conocemos como controlador de relleno. Hacemos clic allí y arrastramos hasta la celda que queremos copiar nuestra función o nuestra fórmula.
Y así calculamos el total de las ventas por nuestras líneas de producto. Por último, vamos a trabajar con los atajos de teclado. Las hojas de cálculo incluyen métodos abreviados llamados atajos de teclado. Estos son una tecla o bien son una combinación de varias teclas que deben pulsarse al mismo tiempo para ejecutar un comando específico, los cuales nos van a permitir conseguir una mayor eficiencia en nuestro trabajo. En la mayoría de los casos, estos atajos involucran el uso de las teclas Control, Shift, Alt y algunas veces las teclas de dirección, las teclas de funciones como F1, F2, etc. Veamos unos ejemplos. Si quisiéramos seleccionar todas las tablas, bueno, en este caso la información con la que estamos trabajando es muy pequeña, así que trabajarlo o seleccionar todo con el mouse es relativamente sencillo. Pero imaginemos que tenemos una base de datos de más de 3000 filas o no sé, más de 50 columnas. Nos va a llevar un poco de tiempo seleccionar con el mouse todas nuestras celdas, por lo cual nos vamos a situar en la celda A1 y usando el atajo de teclado Control, Shift y tecla de dirección hacia la derecha y hacia abajo nos va a permitir seleccionar de forma rápida toda nuestra tabla. Así podremos, no sé, agregarle bordes o agregarle sombras o modificar los formatos de los números dependiendo de lo que nosotros querramos hacer. Otro ejemplo es situándonos en cualquier celda de nuestra tabla de datos, vamos a presionar las teclas Control T seguidas. Esto nos va a mostrar el cuadro de diálogo de crear tabla. Aceptamos, decimos que tiene encabezados y de forma rápida nos transforma pues nuestra tabla de datos. Otra manera de seleccionar toda la información es con el comando Control E. Nos selecciona, como vemos, de nuevo toda nuestra tabla y en este caso pues vamos a aprovechar de colocarle formato de número a todas nuestras ventas. Estos fueron unos ejemplos simples de los atajos de teclado. A medida que vayamos avanzando en el curso, iremos aprendiendo o utilizando algunos otros. De igual forma, les recomiendo consultar la guía disponible desde la sección de módulos sobre los atajos de teclado. Con esto finalizamos nuestra primera clase y espero que este video les haya sido de utilidad.